Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta emisión de Al Banquillo por Telesistema Informativo. Estamos listos para presentarles reacciones, análisis, comentarios de las noticias o de los eventos más importantes en materia informativa en el país. Hoy hablamos de la UFERCO. El Congreso Nacional ha dado plenos poderes a la Unidad Fiscal Especializada de Investigación de Redes de Corrupción, plenos poderes para que pueda investigar de oficio casos de corrupción, casos de escándalos de corrupción, incluso aquellos que se consideran hasta relevantes, unos más que otros, en materia de corrupción pública en el país. Y la UFERCO ya no tendrá, de acuerdo a este decreto, la obligatoriedad de someterse a la aprobación o a la autorización del fiscal general del Ministerio Público para la investigación respectiva. También se le da presupuesto adicional y su vigencia, que también tendrá cierto tiempo de vigencia que ya iremos abordando en el transcurso del programa en esta ocasión. Mi invitado hoy es un experto en la temática jurídica nacional e internacional. Vamos a poner en pantalla algunos datos relevantes del doctor Joaquín Mejía Rivera, que es abogado y doctor en Derechos Humanos, Justicia Internacional y es honduro español, ¿verdad? Ha analizado el tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que se está desarrollando o está procesándose en el país. Doctor, es un gusto saludarle y gracias por aceptar la invitación aquí en Al Banquillo. Muchísimas gracias, Aldo, por la invitación para analizar un tema tan importante y tan relevante en este momento del país. Estos plenos poderes a la UFERCO, iremos desglosando más adelante el articulado que se aprobó en horas de la madrugada en el legislativo, pero estos plenos poderes a la UFERCO, creo que hay que poner en contexto a la gente que la UFERCO, surge en 2020, justo cuando no se renueva el convenio de la MASI. Ahí aparece la UFERCO. Se pensó en ese momento que sería ese organismo con dientes para seguir el trabajo de la MASI. Lamentablemente no fue así, se le relegó a un segundo plano y se le limitó presupuesto incluso y también acción investigativa, doctor. Sí, de hecho, dentro de las premisas de ese contexto que bien habla usted, para poder analizar lo que está pasando, es necesario recordar que con la salida de la MASI se creó la UFERCO, esta unidad fiscal especializada contra las redes de corrupción, y como dice el comunicado que sacó el propio Ministerio Público, el objetivo principal de la UFERCO es la investigación imparcial, la aplicación de la ley y el enjuiciamiento de los responsables por la comisión de delitos relacionados con la corrupción pública de alto impacto y de redes de corrupción que ojo con este punto, que le fueran asignados por la Dirección General de la Fiscalía. ¿Y por qué digo ojo con este punto? Bueno, porque sí creo yo que la ciudadanía manifestó su cierta alegría o esperanza después de que sale la MASI con el nombramiento de Luis Javier Santos, que creo yo que nadie duda de su capacidad, de su honestidad, pues creo yo que la ciudadanía sintió un poco de esperanza porque Luis Javier Santos quedaba al frente de la UFERCO, él fue ex titular de la UFESIC-MASI y obviamente esto representaba una medida positiva y de cierta manera, como dije, esperanzadora. Claro, el problema es que esta unidad, el fiscal Oscar Chinchilla, el fiscal general, la crea ya con limitadas facultades y con recursos muy limitados para poder darle continuidad al trabajo de la MASI. Y a mí me gustaría poner dos ejemplos de eso. Sí. Solo comparemos. Imagínense que la UFESIC-MASI contaba con 41 funcionarios y funcionarias para hacer el trabajo. Y esos 41 funcionarios y funcionarias de la UFESIC-MASI eran insuficientes para cumplir con todos los objetivos. Sin embargo, en el caso de la UFERCO, ahora opera con menos personal que la UFESIC. Les han bajado los salarios y además les han quitado la seguridad y tienen menos beneficios sociales. Y eso lo hizo el fiscal general Oscar Chinchilla. Es decir, por un lado, anunciaba que iba a continuar con los casos de corrupción vinculados con la MASI, pero por otro, le quitaba funcionarios, salarios, beneficios y seguridad a quienes iban a hacer ese trabajo tan importante o darle continuidad. Y en segundo lugar, también como la UFERCO, en teoría, debe darle continuidad a los casos que llevaba con la UFESIC-MASI,
ahora resulta que con lo que hizo el fiscal general, la UFERCO solo puede asumir nuevos casos de corrupción, como pasó con lo de la pandemia, por ejemplo, solamente si la Dirección General de Fiscales se los asigna, lo cual le resta autonomía, ya que la UFERCO no puede investigar por iniciativa propia como hacen otras fiscalías. ¿Y por qué digo como hacen otras fiscalías? Porque hay que recordar algo muy importante, que es el artículo 13 de la Ley de Ministerio Público, que dice, y me permito decirlo literalmente, los representantes del Ministerio Público formularán motivada y específicamente sus requerimientos, dictámenes y conclusiones y actuarán en los juicios y asuntos en que intervengan libremente según su criterio y de acuerdo con los procedimientos que establecen las leyes respectivas. Ojo, el artículo 13 de la Ley del Ministerio Público es claro, pero también obviamente no podemos ignorar que la propia ley del Ministerio Público también habla de la dependencia jerárquica. Correcto. Pero el problema en Honduras es que la dependencia jerárquica y la unidad de actuaciones se ha malinterpretado, se ha utilizado de manera perversa y arbitraria. ¿Por qué? Porque tanto el fiscal general o tanto los superiores jerárquicos como los subordinados en el Ministerio Público están entendiendo la dependencia jerárquica en el sentido que cuando un jefe inmediato le dé una instrucción, este fiscal tiene que cumplirla sí o sí, aunque esa instrucción, digamos, sea arbitraria, sea ilegal. Y obviamente el principio de dependencia jerárquica no puede ser invocado para digamos, hacer valer criterios errados o arbitrario del superior jerárquico, como ha venido sucediendo. Y termino con esto. Sí. La directriz número 4 de las directrices sobre la función de los fiscales establece claramente esta libertad de criterio, que no puede en modo alguno ser perturbado o motivado o motivo de hostigamiento, intimidación o sanción por parte del superior jerárquico hacia el subordinado, basándose en esa dependencia jerárquica. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué la UFERCO depende de la dirección de fiscales cuando el artículo 13 establece claramente que los fiscales tienen libertad de criterio? Y ahí es donde yo iba, y usted lo ha explicado muy bien ya previamente, porque nace con la idea del combate a la corrupción, pero está limitada a lo que le envíen. Es decir, yo no puedo hacer los mandados que no me han asignado que haga. Y la UFERCO, que tenía la misión del combate a la corrupción y la investigación de redes de corrupción, tenía que esperar si la dirección de fiscales le asignaba o no ciertos casos. Más allá no podía actuar. Exactamente, eso está pero totalmente claro y esa es una de las jugadas, en el sentido que por un lado se nos anuncia que la UFERCO le va a dar continuidad al trabajo que realizaba la UFESIC-MASIC, en la que la mayoría de la ciudadanía confiaba. Y luego resulta ser que debajo de la mesa le quitan personal, le quitan seguridad, le quitan recursos, le quitan beneficios sociales, porque es una forma de desmoralizar a quienes están luchando contra la corrupción. Y como decía, la UFESIC-MASIC tenía 41 funcionarios y funcionarias, y no solo fiscales, tenían agentes de investigación, especialistas en recopilación y análisis de información financiera y criminal, tenían forenses informáticos, y aún así con esa cantidad era insuficiente para luchar contra la corrupción. Y resulta ser que el fiscal general, de boca, digamos, a lo público, dice, vamos a continuar con la lucha contra la corrupción, pero bajo debilita a la UFERCO. Más bien, yo seguiré insistiendo de mi admiración y respeto tanto por Luis Javier Santos como por su equipo, que a pesar de los obstáculos impuestos por el propio fiscal general, sigan luchando contra la corrupción a pesar del riesgo que corren y de los pocos recursos con los que cuentan. Sí. Voy a hacer rápidamente una pausa, doctor, y cuando regresemos vamos a hablar de este complejo caso. Era una unidad fiscalizadora especializada, una unidad fiscal especializada que no tenía los dientes que debería de tener. Y el proceso el cual se siguió, quiero también su opinión, para que hoy la UFERCO sea ese ente con plenos poderes que en su momento debió ser. Voy a la pausa y regresamos en breve con el doctor Joaquín Rivera Mejía, abogado y doctor en Derechos Humanos y Justicia Internacional. Al banquillo con nosotros en esta ocasión el doctor Joaquín Mejía Rivera. Hoy sí dije bien los apellidos, que yo le invertí los apellidos, doctor Rivera Mejía, le decía en el bloque anterior. Además es
es un investigador, es profesor universitario, es un profesor visitante también de la Academia Internacional de Derechos Humanos, un estudioso de la temática jurídica nacional e internacional. Quisiera su opinión sobre el proceso que se siguió. Hay quienes han cuestionado en el país que es inconstitucional el proceso, que debía hacerse con mayoría calificada y no con mayoría simple, que el proceso que se siguió es inconstitucional. ¿Qué piensa usted sobre este proceso para darle plenos poderes a la UFERCO? Bueno, en primer lugar, hay que partir diciendo de que todas las leyes aprobadas por el Congreso Nacional gozan de una presunción de constitucionalidad. Es decir, se presume que el Congreso Nacional ejerce un control de constitucionalidad preventivo, es decir, que antes de aprobar una ley tienen que hacer un análisis y en algunos casos tienen que preguntarle a la Corte Suprema de Justicia si esa reforma, si esa ley, etcétera, es constitucional o no. Entonces, debemos de presumir que este decreto que han aprobado es constitucional, porque el Congreso tiene esa facultad de el control de constitucionalidad preventivo. Obviamente, el control de constitucionalidad a posteriori, es decir, quien va a determinar finalmente si una ley es contraria o no a la Constitución es la Sala de lo Constitucional. Pero mientras llega a la Sala, debemos de presumir que esa ley es constitucional. Ahora, partiendo de esto, en lo particular, yo me pregunto, yo lo primero que tengo que preguntarme es si ese decreto es contrario a la Constitución de la República, especialmente los artículos 232 y 233 que hablan sobre el Ministerio Público. Pues resulta ser que estos dos artículos de la Constitución de la República solamente habla de cómo va a ser elegido el fiscal general y también define qué es el Ministerio Público, en el sentido que es un organismo profesional, especializado, responsable de la presentación, defensa y protección y de los intereses de la sociedad, independiente, obviamente, en términos funcionales de los poderes ejecutivos y de todos los poderes del Estado y libre de toda injerencia político-sectaria. Eso es lo que dice. Sí. Es decir, este decreto, a mí así prima facie, y no lo contradice, pero esa es mi opinión, digamos que no violenta estos dos, en mi opinión, estos dos artículos, porque estos dos artículos solo hacen una definición de lo que es el Ministerio Público y cómo se va a elegir. Entonces este decreto no regula nada vinculado con esos dos temas que regula la Constitución. Pero obviamente hay una ley del Ministerio Público que sí desarrolla todo lo que dice el Ministerio Público. O lo que es el Ministerio Público. Ya leí el artículo 13, sobre todo vinculado con la libertad de criterio, y obviamente a mí me parece que ese decreto tampoco es contrario a ese artículo 13 de la ley del Ministerio Público sobre la libertad de criterio que tienen. Donde a mí me genera dudas de posibles conflictos es sobre otros artículos de la ley del Ministerio Público, en el sentido que, por ejemplo, que el Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones legales, el artículo 3, goza de completa independencia funcional. Es decir, que las funciones en que se desarrolla el Ministerio Público son completamente independientes. Pero creo yo que el decreto tampoco le está indicando nada al Ministerio Público, sino que está fortaleciendo a una unidad, donde, en mi opinión, digamos, que yo le encuentro algunas dudas es en el artículo 8, que dice que los funcionarios del Ministerio Público siempre actuarán por delegación y bajo la dependencia del fiscal general. Sí. Eso lo dice el artículo 8. Entonces, a mí, con ese artículo, sí me parece que hay una especie de conflicto que, sin tener la total seguridad, pero creo yo que sí nos puede generar muchísimas dudas. Ahora, ¿cómo resolvemos un conflicto de dos decretos? Porque en este caso la ley del Ministerio Público y este decreto, que son aprobadas por el Congreso Nacional, ambas leyes tienen la misma jerarquía, o habría que preguntarnos si tienen la misma jerarquía. Prima facie, yo creo que sí tienen la misma jerarquía. ¿Y cómo se resuelven los conflictos entre diferentes normas? Bueno, hay varios criterios que tradicionalmente se utilizan en el mundo jurídico cuando hay conflictos en el ordenamiento. El primer criterio es el jerárquico, en el sentido, por ejemplo, si este decreto fuera contrario a algo que dice el artículo 232 o el 233 de la Constitución,
obviamente este decreto sería inconstitucional porque entra en conflicto con una norma superior, se aplicaría ese criterio jerárquico. Un criterio de especialidad, por ejemplo, hay cuando se aprueba la ley de violencia doméstica, obviamente deroga todas las demás leyes que no son especiales en violencia doméstica porque prima el criterio de especialidad. Y otro criterio que es muy importante es el criterio cronológico, que hay un principio fundamental que es la ley posterior deroga a la anterior. Y este criterio se aplica entre dos normas de igual extensión, idéntico rango jerárquico, que están hablando del mismo tema, pero que son incompatibles y que han sido adoptadas en momentos distintos. ¿Cuál va a prevalecer? La norma posterior en el tiempo. En este caso, se podría argumentar, pero claro, yo estoy dejando los elementos para el debate y para el análisis, correcto, ¿verdad? Sí, sin llegar a una conclusión total. Aquí deberíamos de preguntarnos entonces si ese decreto que tiene una vigencia limitada, en este momento, a la luz de este criterio cronológico, deroga aquellas disposiciones, como el artículo 8, que se oponen a lo que dice el decreto. Interesante ese tema y qué buena la explicación, qué extraordinaria la explicación que usted nos plantea. Si podemos poner en pantalla el artículo 1 de este decreto aprobado por el Congreso Nacional, que usted ya lo leyó, bueno, ayer tuvimos la oportunidad de recibirlo ambos y lo leímos. Quisiera ir desglosando uno por uno, porque este decreto, hablando de la temporalidad, tiene una limitante de tiempo, es decir, un tiempo, una duración específica. El artículo 1 dice que la unidad especializada, la unidad fiscal, UFERCO, dependencia del Ministerio Público, podrá ejercer acción pública penal de oficio en los casos de corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción sin que se deba someter a su decisión o sin que se deba someter su decisión a la aprobación previa del fiscal general ni de ninguna otra autoridad, tal como ha sido la dinámica normal del trabajo con el resto de la fiscalía, en este caso la Dirección de Fiscales. Locales, regionales, especiales, unidades especiales en todo el país. Y el jefe de la UFERCO tiene la responsabilidad de informar al director de fiscales las investigaciones que inicia de oficio o instancia de un denunciante y de los requerimientos fiscales que presente a los órganos jurisdiccionales. Este segundo párrafo le da vuelta al vigente, ¿verdad? Es decir, que ya no actúa por delegación de la Dirección de Fiscales, pero sí debe de informarle a la Dirección de Fiscales de sus actuaciones. Sí, bueno, de hecho, lo que está haciendo, hay que recordar que esta orden de que la UFERCO solo pueda presentar requerimientos de corrupción por delegación de la Dirección de Fiscales es única. Sí. Es decir, es la única unidad. En ninguna otra fiscalía se da. Que todas las demás fiscalías especializadas tengan que estar pidiéndole permiso al director de fiscales sería un caos. O que las fiscalías regionales estuvieran, porque ya lo dice la ley de Ministerio Público, que actúan, o sea, hay un principio básico aquí, que es la unidad de actuación del Ministerio Público. Y todos los fiscales en el territorio nacional se presume que actúan como unidad por delegación del fiscal general, porque sería un contrasentido que tuvieran que pedirle permiso en todos los casos que presentaran. La pregunta es aquí, ¿por qué solo la UFERCO tiene esa limitante? Y ojo, aquí uno se pregunta entonces, pensando en el criterio jerárquico, ¿por qué esa decisión de que la UFERCO solo pueda llevar casos delegados por la Dirección de Fiscales no es una ley, es una normativa interna del Ministerio Público? Y la pregunta es, ¿qué vale más? ¿Una ley como tal, con todas las de la regla, que aprobada por el Congreso Nacional, o una directiva interna del Ministerio Público? Obviamente, ese decreto, frente a en un criterio jerárquico, tiene mayor importancia y por tanto se impone frente a esa directiva interna del Ministerio Público. Y eso hay que tenerlo claro en ese sentido. Y eso lo deja claro ese artículo 1, ahora lo plantea claramente, ¿verdad? Sí, exactamente. Como digo, aquí lo que hay que aplicar son esos criterios. Cuando consideramos que puede haber un conflicto entre normas, hay que aplicar primero el criterio jerárquico para ver cuál de esas normas en conflicto está en una posición superior que la otra. Y la que se encuentra en una posición superior
se impone, en mi opinión, de una manera superficial, y lo digo con toda honestidad y puedo estar equivocado, pero me parece a mí que ese decreto no regula nada de lo que dicen los artículos 232 y 233 constitucional y por tanto no hay ningún conflicto y no hay ningún criterio de jerarquía que tengo que aplicar entre la Constitución y el decreto porque no hay ningún conflicto, porque esos dos artículos constitucionales definen lo que es el Ministerio Público y hablan de la elección del Ministerio Público, punto. Y ahora, la pregunta sería entonces, ahora hay dos normas que regulan cómo la UFERCO va a actuar. Está este decreto que acaba de aprobar el Congreso Nacional y está una directiva interna del Ministerio Público. En términos jerárquicos de las normas, ¿cuál es más jerárquico? ¿O tiene mayor jerarquía? El decreto. Ese mecanismo interno del Ministerio Público, una ley aprobada por el Congreso Nacional, que es donde descansa la voluntad general. Obviamente, una ley aprobada por el Congreso Nacional, siempre y cuando no sea inconstitucional. Y por otro lado, en aquellos puntos como el artículo 8, que a mí me genera dudas con la ley del Ministerio Público, que se puede decir que son dos leyes de igual jerarquía, entonces, ¿cuál se va a imponer? El criterio cronológico, es decir, la ley posterior deroga a la anterior, que en este caso es en un término de límite temporal. Pero vuelvo a insistir, por una cuestión de honestidad analítica, lo digo desde un punto de vista así general y lo que intento dar son elementos para que las personas puedan hacer un análisis más profundo y obtener una opinión más calificada. Y eso es lo que estamos buscando acá y usted lo ha explicado tal cual se debe explicar una clase para que lo entienda la gente, ¿verdad? Para no quedarnos al nivel de la discusión de la normativa legal ahí arriba, sino que abajo la gente también entienda de qué estamos hablando y lo hemos explicado y lo estamos explicando extraordinariamente bien, doctor. Así que déjeme hacer una pausa y regresamos para seguir dialogando sobre este tema y también hablamos de la CICI. La CICI como mecanismo internacional de apoyo también en esta lucha contra la corrupción en el país. Regresamos en Al Banquillo por TSI. 2 minutos. La UFERCO tiene plenos poderes, así lo ha determinado el Congreso Nacional y podrá investigar de oficio todos aquellos casos relevantes de corrupción sin previa autorización de estas autoridades de la Fiscalía. Quisiera, por favor, si ubicamos el decreto también para poder discutir otros elementos con el abogado, el doctor Joaquín Mejía Rivera. Sí, el artículo 2, por favor. Vamos a ir con ese decreto porque estamos viendo también cómo este decreto puede relacionarse con la normativa interna en el Ministerio Público. El artículo 2 establece que los fiscales adscritos a la UFERCO podrán informar a la población ante los medios de comunicación sobre los requerimientos fiscales que presenten ante los órganos jurisdiccionales de la República, salvo aquella información que por su propia naturaleza debe ser reservada para la etapa de juicio oral y público, así como todas las incidencias que se produzcan durante las diferentes etapas del proceso. Aquí no hay mayor complicación, ¿verdad? Porque esto lo que hace es darle autoridad a la UFERCO para poder informar a la población, y eso es bueno, el acceso a la información, la gente necesita recibir. El personal asignado, dice el artículo 3 de la UFERCO, gozará de inamovilidad en sus cargos mientras dure la vigencia de este decreto, es decir, no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias por las investigaciones que realicen ni por el ejercicio de la acción pública penal de oficio, a excepción de aquellas conductas que riñen con la ética y el correcto y eficiente desempeño profesional o que transgreden la normativa disciplinaria del Ministerio Público. Sigamos. El artículo 3 también establece que el jefe de la UFERCO podrá solicitar restitución, remoción o traslado cuando lo considere conveniente, pertinente, derivado del incumplimiento de responsabilidades a solicitud del servidor, solicitud que será resuelta de inmediato. Pero aquí viene el artículo que quisiera yo someter a su consideración, doctor Mejía Rivera. El artículo 4, la autorización concedida en el artículo 1 de este decreto durará hasta que tome posesión un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal general adjunto como titulares del Ministerio Público. Y la UFERCO le presentará a las nuevas autoridades los reportes pormenorizados de cada uno de los casos que hubiese iniciado en el periodo de vigencia de este decreto e igualmente
de los casos judicializados. Es decir, el decreto es temporal, no establece un tiempo específico, sino que le dice hasta que tengamos un nuevo fiscal. Y hay quienes han relacionado esto en el sentido de obligar a una nueva elección rápidamente de nuevas autoridades de la Fiscalía, o si en algún momento no se ponen de acuerdo los partidos políticos para nombrar un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto, pues entonces ahí seguirá actuando la UFERCO de manera independiente. ¿Lo interpreta usted así? Sí, bueno, sí, y creo yo que aquí ya sale de lo jurídico y entra al ámbito no tanto de lo político, o sí también de lo político, pero también del tema de, de la confianza ciudadana en la institucionalidad. Y yo creo que es importante recordar dos cosas que son fundamentales. Primero, creo yo, que la historia de los últimos años del Ministerio Público, especialmente con el fiscal general Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público, están caracterizados, digamos, por la ilegalidad de su elección y su reelección. Miren, hay que recordar, y la fecha concreta, el 25 de junio del año 2013, el exfiscal general Luis Rubí renunció a su puesto de fiscal general y el Congreso Nacional de manera inesperada eligió a Chinchilla no para que cumpliera lo que le faltaba a Rubí, que terminaba su mandato en marzo de 2014, sino que lo eligió para 5 años, lo cual es inconstitucional. Y no solo eso, hay que recordar también que la Junta Proponente presentó una lista de candidatas que fueron seleccionadas porque Óscar Chinchilla no pasó las pruebas psicosométricas. Él no estaba en y entonces vino Luis Evelyn, representante de las universidades privadas, el presidente de la Corte, una magistrada de la Corte y el representante del Colegio de Abogados, y de manera irregular hicieron que Chinchilla regresara a la lista. Y recuerdan que ahí se salieron de la Junta Proponente APJ, la Asociación Alianza por la Paz y la Justicia, sí, el CONADE y la universidad, y lo eligieron de manera inconstitucional. Y lo peor de todo es que en junio de 2018 se volvió a repetir el asunto, porque a pesar de que el artículo 233 de la Constitución dice que el fiscal debe ser electo por el Congreso de una nómina de candidatos presentados por una Junta Proponente, Chinchilla ni estaba en la Junta Proponente y lo eligieron. Entonces, por tanto, estamos hablando de un fiscal general que está en ese puesto por 2 periodos consecutivos de manera inconstitucional, ilegal, y no se puede desconocer eso. Y además de incompetente, pues, porque es un incompetente y es cómplice de lo que ha pasado en el país en materia de seguridad y justicia. Eso es lo primero. Y lo segundo que creo yo que debemos de tener muy en cuenta son 3 datos que me gustaría compartir a mí del sondeo de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras. El primero, el 85.1% de la población considera que magistrados, magistradas, fiscales, jueces y juezas defienden los intereses de las personas ricas, poderosas y corruptas del país. Eso es grave. Sí. El 75.9% de la población tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público, y el 70.4% de la población cree que la corrupción está extendida dentro del Ministerio Público. Y otro dato importante que está relacionado con el siguiente tema, es decir, con la CICI, sí, es que el 70.3% de la población se opuso a la cancelación del convenio de la MASI, y ojo con este dato, el 68.9% de la población considera que las instituciones del Estado como Ministerio Público no son capaces de luchar contra la corrupción sin el apoyo de una instancia internacional. Entonces, creo yo que con estos datos que acabo de dar, es totalmente comprensible lo que establece el artículo 4, que va más allá de la cuestión jurídica, sino que recordemos que el derecho es una herramienta para intervenir en una realidad con relaciones desiguales de poder, y por tanto el derecho, en vez de mantener esas desigualdades, en la realidad lo que tiene que hacer es ser una herramienta de transformación de esas desigualdades. Ese artículo 4, en mi opinión, que puede ser parcializada y lo acepto, pero en mi opinión ese artículo 4 lo que está diciendo es que hay una realidad, la inconstitucionalidad de los 2 mandatos de Óscar Chinchilla y la alta desconfianza ciudadana en el Ministerio Público, y además su confianza
de que la única manera para luchar contra la corrupción aquí es con una instancia internacional. Ese artículo 4 creo yo que está respondiendo a esa realidad que no se puede desconocer, porque el derecho, las normas, no son cuestiones que vienen del cielo. Deben de responder a una realidad concreta para transformarla cuando existen graves problemas como la lucha contra la corrupción en el país. De acuerdo, y es una realidad perceptible, doctor. Es una realidad perceptible, es decir, no se puede desconocer. Las cifras que usted mencionó del ERI y que son alarmantes, son palpables. Y de los órganos que son más cuestionados en el país son sin duda alguna el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y la gente exige justicia transparente o exige un punto de quiebre, ¿verdad? Un punto de quiebre. Y quizás esto ha hecho que la percepción ciudadana con relación a los dientes del Oferco también sea como aceptable, porque no he escuchado yo opiniones contrarias de organizaciones de sociedad civil, ni la percepción ciudadana que comúnmente está en medios de comunicación en contra de esta medida. Es decir, me parece que por ahí va también, no tanto por el plano jurídico, sino por la necesidad de verdadera justicia en el país. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo yo que hay que tener siempre los ojos en alerta, claro, porque, es decir, en un Estado que intenta ser democrático, que intenta ser un Estado de derecho, no se pueden alcanzar ciertos fines a cualquier costo. Ojo, miren, ahí tenemos el ejemplo de lo que está pasando en El Salvador, que tiene un nivel de aceptación de la población altísimo ese gobierno, pero en mi opinión está tomando decisiones autoritarias. Poder absoluto corrompe también. Porque exactamente, entonces creo yo que hay que tener mucho cuidado y que lo que hace el Congreso Nacional hay que vigilarlo y verlo con lupa, que podemos estar de acuerdo en los fines, pero si el procedimiento que están utilizando, los medios que están utilizando son medios arbitrarios, son contrarios a la Constitución, hay que denunciarlos y hay que decirlo, a pesar de los fines que se buscan. Por eso creo yo que es tan importante programas como este, Aldo, porque permite no tanto decir a la gente las cosas son así. Por eso yo insisto en que puedo estar equivocado y que es una opinión que intenta ser técnica, que puede estar equivocada, pero al menos darle elementos a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga las herramientas y que pueda sacar una conclusión de lo que está pasando y pueda tener mayores valoraciones o criterios para poder vigilar lo que hace en el Congreso Nacional. Y por eso es que a mí me gusta darle a veces a este programa esa formación didáctica, ese elemento didáctico, para que la gente también conozca, si bien hay una realidad que exige que cambie, tampoco es que ese cambio debe venir producto de otra ilegalidad, porque entonces vamos a caer en el mismo círculo vicioso permanentemente, y eso es lo que hay que evitar. Dígame algo. Totalmente de acuerdo. Sí, dígame algo. ¿La UFERCO con este decreto podría investigar al mismo fiscal? Por supuesto, es que de eso se trata. Cuando la ley del Ministerio Público habla de la libertad de criterio, que está en el artículo 13 de la ley, cuando la ley habla de libertad de criterio, lo que está diciendo es que los fiscales, las fiscales, no van a ser sometidos a ningún tipo de presión, a criterios errados o arbitrarios del superior jerárquico, a sanciones, a hostigamientos, como dice la directriz número 4 de la que hablé, sobre la función de los fiscales de Naciones Unidas. Porque si no, imagínense qué terrible sería que cualquier investigación tenga que tener el visto bueno del fiscal general y cuando se tenga investigaciones contra él o contra gente de su círculo, entonces no se podría investigar. Por esa es la importancia y que está clara en la ley del Ministerio Público, este principio de la libertad de criterio, que es un derecho que tienen los fiscales, en el sentido de que no pueden ser perturbados, no pueden ser hostigados o sancionados, intimidados por su trabajo de investigación. Y obviamente actúan como una unidad, en el marco de esa unidad de actuación del Ministerio Público, y actúan por delegación, porque recordemos, Aldo, esa palabra delegación es muy importante. Sí. ¿Por qué? Es como en el Congreso, están ahí delegados. ¿Por qué están delegados y delegadas esos diputados y diputadas? Porque el pueblo hondureño no puede estar todos los días diciéndoles qué hacer. Pues cuando la ley del Ministerio Público habla de que los fiscales y las fiscales actúan por delegación, lo que está diciendo es que tienen libertad de criterio para investigar y llevar los casos sin que todos los días le estén pidiendo autorización
a sus jerárquicos, porque si no, o sea, si ya el Ministerio Público tiene graves problemas en relación con la impunidad que generan, obviamente, si realmente existiera esta cuestión de permiso día a día, sería obviamente una cosa terrible. Tal vez antes de ir a la pausa, y imagino que esta respuesta puede ser así contundente o breve, ¿esta independencia que adquiere la UFERCO agiliza la salida del fiscal, cree usted? La verdad que es bastante complicado decirlo porque recordemos que, es decir, si yo, bueno, no, yo no podría decir si yo fuera Oscar Chinchilla, pero creo yo que si hubiera un poquito de dignidad en Oscar Chinchilla ya hubiera renunciado. Por los hechos anteriores, es decir, porque su elección y reelección han sido ilegales, inconstitucionales, y luego por su incompetencia frente al Ministerio Público. Pero como no lo ha hecho, recordemos que se necesita una mayoría calificada para el juicio político, y eso es bastante complicado por los intereses del Partido Nacional, y hay que hablarlo. Pero sin duda alguna, creo yo que la independencia que adquiere ya de manera formal y que no era necesario ningún decreto, la UFERCO tiene, obviamente, yo que dejar en evidencia aún más esa incompetencia y complicidad de las altas autoridades del Ministerio Público. Voy a la pausa y regreso para el último bloque. Vamos a hablar de la CICI, doctor, y de la necesidad de apoyo internacional para la aplicación de la justicia en el país. Volvemos al banquillo. 2 millones, sí, 2 millones de lempiras te trae en mayo la Grande de Lotería Nacional. Adquiere la Grande en Ban Rural, Bantrab, Promérica, Airpac, Carrión y nuestros vendedores autorizados. Estamos de regreso al banquillo, dialogando con el doctor Joaquín Mejía Rivera. Hemos evaluado ampliamente esta situación de la UFERCO y lo que se viene para la UFERCO y su papel en la investigación de redes de corrupción. La CICI, usted lo ha dicho antes en el bloque anterior, creo, en el segundo bloque, es una necesidad de país. La gente cree que si no es con apoyo internacional no vamos a recuperar la justicia en el país. Por eso es que mucha gente se opuso a la salida de la MASI. Y hoy que se tiene la oportunidad de una CICI, la exigencia ciudadana es que ya, que rápido, que venga. Pero necesita también tener las herramientas legales suficientes y el entorno suficiente también adecuado para poder actuar. ¿Cómo ve usted la llegada de esta comisión internacional para recuperar la justicia en el país? ¿O para apoyar? Bueno, es una noticia positiva, obviamente, porque es una demanda ciudadana antes de que llegara la MASI. Creo yo que las condiciones están dadas en este momento por varias razones. En primer lugar, porque me parece a mí que forma parte de una promesa de campaña del nuevo gobierno. Segundo, aparentemente hay voluntad política para que esto se concrete. Tercero, esa voluntad política, me parece a mí, se ha manifestado en gran medida con la elección como ministro de Transparencia del doctor Edmundo Orellana, que va a estar al frente de esta relación con esta comisión, en primer lugar exploratoria de Naciones Unidas y luego de una posible CICI, lo cual es algo positivo porque yo creo que nadie duda de la transparencia y de las capacidades del doctor Orellana, y eso, al igual que Luis Javier Santos se encuentra al frente del UFERCO, pues que Edmundo Orellana esté al frente de este ministerio y en esta relación genera bastante confianza, en mi opinión. En tercer lugar, creo yo que es necesario, ya se están dando pasos para, digamos, generar un escenario, un terreno idóneo para que la CICI pueda funcionar. Ya se eliminó la ley de secretos oficiales que se requería, y es necesario, obviamente, lo que está pasando ahora con el tema de la ley de transparencia, que es algo positivo en el sentido que siempre debe prevalecer ese principio de divulgación máxima en el sentido de acceso a la información pública, y por tanto es necesario también empezar a derogar todas aquellas reformas que se hicieron en el Congreso Nacional para restarle capacidades al Ministerio Público, para ponerle trabas en la investigación de los actos de corrupción. Y otra cuestión importante
es la presentación de esta propuesta de ley para la selección de los altos cargos de las altas magistraturas del Estado, que fue presentada por el ministro Edmundo Orellana en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y entonces hay que seguir condicionando o generando un terreno que sea fértil para la llegada de una CICI. Y también creo yo que es importante señalar otro aspecto que se menciona muy poco y que genera mucha molestia, al menos cuando yo lo he planteado. Por ejemplo, una de las reformas que hizo Juan Orlando Hernández es que incluyó el requisito de notario para ser, por ejemplo, magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ese requisito no existía. Y hay que recordar que en Honduras hay poca gente que es notaria. Y yo no desconozco que hay muchos notarios y notarias que tienen una gran capacidad y que tienen el título de notaría por su capacidad. Pero también hay que recordar que el título de notario la da la Corte Suprema de Justicia. Y hay un montón de gente que pasa años y años sin que esa corte le dé una cita para hacer el examen, el exequatur. Entonces, solo por poner un ejemplo, yo, a pesar de que tengo 2 maestrías, 26 libros publicados, tengo 20 años litigando casos de impacto ante la Comisión y la Corte Interamericana, tengo un doctorado y ahora un segundo doctorado, yo no puedo ser magistrado de la Corte porque según esa reforma que hizo el Congreso Juan Orlando Hernández, un título de notario que lo da la Corte Suprema es más importante que un título de doctor que lo pueda dar una universidad prestigiosa en Europa, como en mi caso y como muchos otros casos. Entonces, se requieren muchas reformas porque para poder ampliar el espectro de personas que puedan optar a ese tipo de cargos, porque ya se hizo una contrarreforma con Juan Orlando Hernández para reducirlo, sabiendo que para obtener el título de notario se requiere de alguna manera tener algún contacto político o una buena relación con la Corte, sin cuestionar las enormes capacidades que tienen muchos notarios y notarias en el país. Pero recordemos hace poco, imagínense que hace poco la hermana de Rolando Argueta, sin reunir ningún requisito, le dieron el título de notario. Pues ella, que le regalaron el título de notaria, sí puede ser magistrada de la Corte. Y otras compañeras que yo conozco y compañeros con doctorado, pero que no tenemos doctorado, no podemos serlo. Esas cosas hay que cambiarlas y hay que revisarlas. El Congreso Nacional tiene que generar ese terreno fértil para que la CICI pueda trabajar con una Corte Suprema de Justicia que cumpla con la Constitución, nada más es lo que estamos pidiendo, y con un fiscal general del Estado que cumplan con su mandato constitucional. La misión exploratoria ha hecho algunas recomendaciones de lo que se requiere para la instalación ya de la misión en propiedad y poder hacer el trabajo que se requiere. Pero el tiempo nos está comiendo, dirían algunos. ¿Será necesario esperar a que haya un cambio de timón tanto en la Corte como en la Fiscalía, o ya se pueden ir dando esos pasos para la llegada de esta comisión y que trabaje en la última etapa de estos organismos? Sí, de hecho, las cosas que yo he mencionado son parte de esos pasos que ya se están dando, como por ejemplo la derogación de la ley de secretos oficiales. La MASI lo pedía todos los días. Lo pidió la MASI, y nunca lo hicieron. Y obviamente creo yo que este decreto que fortalece la independencia y el trabajo de la UFERCO también va en esa línea. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, yo fui parte de un equipo de personas expertas de Estados Unidos y un par de personas de Centroamérica que hicimos una propuesta en el marco de un trabajo para la American Bar Association y el Departamento de Justicia para un mecanismo regional anticorrupción. Cuando se desmantelaron la CICI, la MASI y también esta CICI salvadoreña que es medio rara y que realmente no funciona con independencia. Entonces, la propuesta de Estados Unidos era una comisión regional anticorrupción. Y obviamente una de las cosas que planteábamos en el informe que se presentó es que se requiere, obviamente, que este tipo de misiones tengan enlaces nacionales con independencia, con autonomía. Y creo yo que en Honduras, tal y como está el Ministerio Público, el único enlace que tiene independencia, autonomía y credibilidad y legitimidad es la UFERCO, gracias al trabajo de Luis Javier Santos y su equipo. ¿Cuánto tiempo debe de permanecer la CICI en Honduras? Porque también ese es un tema que aquí se ha hablado. Hay quienes dicen que venga 10 años, otros dicen que venga 8. ¿Cuánto tiempo debería de dársele a una CICI? Miren,
una de las ventajas que tenemos en Honduras es que ya podemos sacar lecciones aprendidas de la experiencia con la MASI y lecciones aprendidas con la experiencia de la CICIG en Guatemala, que a pesar de los avances que hubo cuando se desmanteló, Guatemala ahora es un desastre en materia de corrupción y criminalidad. Y más bien se está persiguiendo a todos aquellos funcionarios y funcionarias que persiguieron el delito de corrupción con la CICIG. Por tanto, creo yo que después de tantas décadas de autoritarismo, impunidad y corrupción y debilitamiento de las instituciones del sector justicia y seguridad en Honduras, se requiere un largo periodo de tiempo. Si solo para ver lo reciente, o sea, hemos pasado 12 años con un régimen autoritario que, de acuerdo con el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, señala que Honduras es una autocracia electoral. ¿Qué es una autocracia? Es un régimen donde una persona controla toda la institucionalidad, donde no hay pesos y contrapesos que valgan. Y tradicionalmente, ¿cuáles son las autocracias clásicas? Las monarquías absolutas y las dictaduras. Honduras no es una monarquía absoluta. Estamos hablando de que estábamos en medio de una dictadura, como lo es en Nicaragua, por ejemplo. Entonces, por tanto, una década, más de una década de autoritarismo, de control de la institucionalidad, requiere posiblemente una década o más para poder consolidar un sistema de seguridad y justicia que cumpla con su función constitucional y que al final de cuentas haga que Honduras sea realmente un Estado de Derecho. ¿Y qué es un Estado de Derecho? Es un Estado que camina hacia o que cumple con 4 requisitos. 1, imperio de la ley, es decir, que nadie esté por encima de la ley, que todos y todas seamos iguales ante la ley y que nos traten de esa manera. 2, que haya control de la legalidad por parte de un poder judicial independiente. 3, que haya independencia de poderes. Y 4, que haya garantía de los derechos humanos. Yo creo que haciendo un análisis superficial, claramente podemos decir que Honduras es un Estado, pero no es un Estado de derecho. Y creo yo que una CICI es necesaria y que creo yo que hay que tomarnos el tiempo necesario y esperemos que los próximos gobiernos tengan la voluntad y que éste mantenga la voluntad que ha manifestado hasta el momento para poder hacer esos cambios estructurales que requiere el país y poder salir del infierno en el que hemos estado. Y ahí está el secreto, en realidad, que este gobierno mantenga esa voluntad política, que no se pierda en tiempo electoral, como se acostumbra siempre en el país, y que los gobiernos que vengan respeten eso, porque aquí cada 4 años el que llega viene con sus ideas, con sus pensamientos, y si esto no me conviene, lo corto y busco la forma de cortarlo o le pongo una paralela, y entonces estamos en ese círculo que no nos permite avanzar, darle a la CICI esa garantía, ese respaldo de la ONU y esa garantía política de permanencia, ¿verdad?, para hacer el trabajo que corresponde. Claro, aquí lo que se requiere para que la CICI pueda funcionar y que podamos avanzar hacia reformas estructurales, creo yo que son 4 cosas fundamentales. Primero, continuidad, es decir, que independientemente de los cambios de gobierno, esto sea tomado como un asunto de Estado y que por tanto tenga continuidad después de los 4 años de cualquier gobierno. En segundo lugar, reformas, una adecuación normativa, las leyes y sus reglamentos que sean necesarios para poder permitir que la CICI pueda trabajar y para que se puedan construir las instituciones fuertes y sólidas que necesitamos. 3, un presupuesto que realmente sea efectivo, porque de nada nos sirve tener leyes bonitas, tener un convenio con una CICI, tener continuidad, pero si no hay dinero para que eso sea realidad en la práctica. Y en cuarto lugar, tiene que haber una especie de interrelación entre todas las instituciones vinculadas, pero también con la veeduría de la sociedad civil. Yo le agradezco, doctor, que se haya tomado el tiempo, su agenda sé que es apretada, lo agarré también fuera del país y el horario también es complicado, pero le agradezco que se haya tomado el tiempo de ayudarnos a analizar, entender y hasta con matices de enseñanza práctica esta temática que es importante. Así que ha sido de verdad un honor tenerlo en el programa hoy. No, al contrario, muchísimas gracias, Aldo. Gracias por su participación y será, sin duda alguna, la primera de muchas ocasiones que podamos dialogar con el doctor Joaquín Mejía Rivera. Gracias por su sintonía a esta emisión de Al Banquillo. Nos encontramos en la próxima.